Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, en este seminario que venimos realizando, que ya está bastante avanzado. Espero que estén disfrutándolo como nosotros, ¿no? Con todo lo que aprendemos. Obviamente, hay que disfrutarlo y obviamente motivarse a poder seguir estudiando, no quedarse con esto, sino profundizar más en el estudio y capaz que se convierten en unos eruditos de Daniel próximamente, ¿no? Exactamente, después son ellos los que van a dar los seminarios. Exactamente, esa es la idea. Como siempre, darle las gracias por acompañarnos en cada uno de los programas y recordarles que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, que es completamente gratis, y además nos están dando una ayuda muy grande a nosotros. Y además del canal de YouTube, ¿qué más tenemos? Exactamente. Ahora tenemos no solamente el canal de YouTube de Perspectiva, videos, que es donde ven los programas, que es donde también están los podcasts, sino también uno de salud y uno de hogar y vida cristiana se llama. Hay contenido ahí, los invitamos a que vayan, a que ven. También se suscriban a esos canales, obvio. Que den me gusta a los videos. Y a pesar de quizás a veces que estamos medio atareados con el tiempo, ¿no? La idea es siempre generar nuevo contenido para que podamos seguir aprendiendo y a través de diferentes enfoques poder, como siempre decimos, desarrollar una vida de cristiano que nos permita entender el tiempo en el que estamos viviendo y también formar una parte activa en el plan de salvación de Dios. Totalmente. Y además de todas nuestras redes sociales, como ya conocen, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, nos pueden encontrar por todos lados, así que vayan, denos un follow, un seguir, un me gusta, que eso ayuda mucho, y compartan obviamente los videos que estamos subiendo, para que otras personas también los puedan ver, no lo puedan disfrutar, así como ustedes. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos siguiendo estudiando el libro de Daniel, y en este caso Daniel, capítulo 11, ya terminando el libro, estamos ahí en los últimos capítulos, y el tema de hoy, ¿cómo se llama? Rey del Norte versus Rey del Sur. Exactamente, o sea, si bien todo el capítulo 11 habla de eso, nosotros estamos hablando de Daniel 11, Rubén sigue hablando con Daniel 12, exacto. Así que no se pueden perder el programa que va a salir después, ¿no? Mañana, que después queda, ¿no?, a su disposición para que ustedes lo vean cuando ustedes quieran, durante la semana y en el horario que ustedes quieran. Todo el capítulo 11 habla de un conflicto entre reyes, ¿no? Termina con... Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Porque justamente de esto hablábamos, ¿no? Acerca del rey del norte y del rey del sur. Vamos a repasar un poquito la estructura, ¿sí? Así que eso, a grandes rasgos, para que nos situemos y entendamos un poquito mejor, Mariano. Bien, entonces, primeramente empezamos con un conflicto entre persa y griego, ¿no? Del versículo 1 al 4. Seguimos con un conflicto entre el norte y el sur ahora, del versículo 5 al 39. Después tenemos el tiempo del fin, que se data en el versículo 40 al 45, y la victoria de lo alto, que es el fin del norte. Entonces, tenemos que entender que el capítulo 11 ejemplifica y amplifica las profecías que tenemos anteriormente ya desarrolladas en Daniel, que la encontramos en Daniel 2, el 7, el 8, ¿no? Que ya ustedes ya lo estudiamos, pueden ir a verlo, pero que también tenemos que entender esto. Hay un principio en la profecía que es el de recapitulación y amplificación. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que avanzamos en los capítulos hay más detalles sobre los conflictos o las primeras visiones que encontramos. ¿Sí? Bien. Como ya hablamos, esta etapa, diríamos, del Daniel va del capítulo 10 al capítulo 12, ¿sí? Y en estos capítulos se desarrolla como una unidad final, donde empezamos con el reino persa y vamos hasta la segunda venida de Cristo. Sí. Lo que estamos haciendo ahora es entender en este periodo entre Persia y la segunda venida de Cristo qué es lo que Dios le explica a Daniel. Y hay muchas cosas que Daniel no entiende. Y es más, este capítulo, el capítulo 11, es uno de los más complejos de entender hoy. Claro. No es imposible, pero sí sabemos que es complejo. Entonces, como siempre le decimos, no es nuestra idea dar todos los detalles. No, obvio. Tampoco es decir solo lo que a nosotros nos parece, sino lo que dice la Biblia. Pero sobre todo es lo importante entender es el contexto donde se desarrolla, que es lo que vamos a plantear, y por qué hablamos del rey del norte y del rey del sur. Bien, perfecto. Entonces, avanzando un poquito más, ahí como pueden ver en pantalla, teníamos que situar, si se acuerdan, no sé si se acuerdan del programa pasado, espero que sí, que tengan buena memoria. ¿Al norte y al sur de qué era la pregunta que había quedado, no? Exactamente, rey del norte y rey del sur, pero rey del norte de quién y rey del sur de quién. ¿A quién le está hablando Daniel?
Perdón, el ángel. A Daniel. A Daniel, no, te dije la respuesta Bien. antes de darla. Entonces, si le está hablando a Daniel y le habla de su pueblo, ¿cuál es el pueblo que fue escogido por el Señor, que lo liberó de Egipto, lo acompañó 40 años vagando por el desierto y le dio una tierra prometida? Israel. Israel, ¿no? Mucha información para... Entonces, estamos hablando de reyes que se sitúan al norte y al sur de Israel. Como ya vimos, y lo estudiamos, y ustedes ahí pueden ver en pantalla, el reino del norte tiene que ver con la parte de los Seleucidas, la parte siria y Babilonia. Y el reino del sur tiene que ver con con Egipto, que era donde habían salido, y los Ptolomeos, ¿no? Acuérdense que, bueno, ahora vamos a leer, ¿no? Pero aquellos diferentes reyes del norte se los llamaba Seleucidas, Seleucos, y los del sur se los llamaban Ptolomeos. Y como hablábamos el otro día, Mariano, Israel está en medio de un conflicto, ¿no? El pueblo de Dios está entre un conflicto entre dos reyes que disputaban el norte, reyes que disputaban el sur, y a su vez se disputaban entre el norte y el sur. Y algún dato curioso, como hablábamos el otro día, ¿no? Es que ambos reyes, tanto del norte como del sur, apresaron, diríamos, a Israel, ¿no? Israel estuvo cautivo, esclavo de, por ejemplo, Egipto y de Babilonia. Claro, es verdad. Y si nos ponemos a estudiar un poquito más, en realidad Israel estuvo cautivo prácticamente todo el desarrollo de su historia, ¿no? Porque también fue por Roma, también fue por el Imperio Persa. Y hay algo que es interesante y que vamos a desprender de acá para nuestra vida, Mariano. Cuando uno decide seguir a Cristo, cuando uno decide ser un cristiano, ¿no? Y obedecer a Dios, automáticamente entramos en conflicto con el enemigo. Totalmente. ¿No? El enemigo es Satanás. Satanás decidió hacerle guerra a la mujer, como ya estudiamos, y a toda su descendencia, a todos aquellos que dicen ser cristianos. Entonces, estamos en medio de un gran conflicto, en medio de un conflicto donde las fuerzas del bien están luchando con las fuerzas del mal. Y de esto se trata, y este es el principio que tenemos que desarrollar en Daniel 11. Fuerzas que se disputan en la tierra, pero que también tienen una interpretación, que es lo que vamos a estudiar hoy. El pensamiento, como para recalcar algo más antes de avanzar, Mariano. Dice así: todos los reyes de Egipto se llamaron Ptolomeo, y todos los reyes de Siria, a los que se refería Daniel 11, se llamaron ya sea Antíoco o Seleuco. Puesto que había tantos con el mismo nombre, cada uno se distinguió del otro en la antigüedad por un segundo nombre, elegido por el rey mismo o dado por el pueblo. En la actualidad, les añadimos números también. Tenemos que reconocer que el resultado de todo esto es una especie de trabalenguas. Entonces, tenemos que entender de que, o sea, hay no solamente un conflicto en el cielo entre Dios, Satanás, sus hijos, sino que hay también un conflicto entre saber quién es quién. ¿No? Se disputa porque hay detalles que hacen a un rey, que hacen a otro rey, pero le queremos recalcar para que queden claro. Acá no es el fin de esto dar detalles, sino resaltar algunos reyes que son importantes, pero sobre todo darle una interpretación para que nos sirva a nosotros hoy. Entonces, el capítulo avanza, llegamos hasta el capítulo 8, 9, el programa anterior, que te invito a que lo veas si lo querés ver, y ahora vamos a ir y avanzar del 10 en adelante. Bien. No vamos a avanzar tantos capítulos porque vamos a hablar de algunos principios que son importantes. Versículos. Perdón, tantos versículos, pero sí vamos a avanzar. ¿Qué dice el versículo 10, Mariano? Dice así: mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará guerra hasta su fortaleza. Entonces, en medio de esta guerra de entre el sur y el norte, ¿quiénes son los hijos de aquel? ¿Quién es aquel? ¿De quién venía hablando en los versículos anteriores? Si ustedes recuerdan, el último rey al que hablamos era Seleuco, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los hijos de aquel? Bien, vamos ahí, como pueden ver en pantalla, Seleuco II, ¿no? Seleuco II es aquel. Es aquel. ¿Quiénes son sus hijos? Seleuco III es Serauno, Soter, lindo nombre. Ajá.
y que fue asesinado después de un breve reinado, y Antíoco III el Grande. Ahí pueden ver las fechas, 223 al 222 al 188 y 187 antes de Cristo. Exactamente, están ahí entre el 226 y el 187. Este es antes de Cristo. Claro. Tenemos que entender que si bien Roma todavía no es poder, todavía no es imperio, ya empezó a desarrollarse su actividad. Bien. ¿Sí? Ya Roma empieza a funcionar, diríamos. Claro. ¿No? Ya estaba en el mundo, pero ya empieza ahora a tener y a querer tenerle gustito a esto que era gobernar, ¿no? A empezar a tener poder. Dijo, si todos pueden, yo también. Claro. ¿No? Entonces estamos en un periodo de la historia ahora en el que Roma todavía no es imperio, pero ya comienza a trabajar. ¿Sí? Quienes se están desarrollando la guerra que hay entre el sur y el norte son, ¿recuerdan quién? Los generales de Alejandro Magno. Entonces, quien está gobernando todavía es Grecia. Claro. Pero no le queda mucho tiempo. Entonces, los Ptolomeos y los Seleucos, o a los Antíocos, ¿no? Es una guerra todavía en el imperio greco-macedonio, o en el imperio griego. Claro. ¿Sí? Eso tenemos que entender también. Entonces, dice, los hijos de aquel, ¿qué va a pasar? Dice, inundará y pasará. Ahora, ¿qué significa este inundará y pasará? En el 219 a.C., Antíoco III inició su campaña contra el sur de Siria y Palestina, retornando a Seleucia, puerto de Antioquía. Después inició una campaña sistemática para arrebatar a Palestina de su rival Ptolomeo IV Filopator, del 222 al 204 a.C., llevando sus conquistas hasta Egipto, su fortaleza. Entonces, vieron que el versículo decía, yo voy a volver un poquito para atrás, que mas los hijos de aquel se airarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante, y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Su fortaleza era Egipto mismo. Entonces acá tenemos a Antíoco III en su campaña contra Siria y Palestina. Entonces fíjense que hay algo interesante. Mientras los del norte pelean contra los del sur, y los del sur pelean contra los del norte, ¿quién está en el medio? Israel. Se lleva todos los golpes Israel. Exactamente, porque si ataca para un lado, Israel está en el medio, y si atacan para el otro, Israel estaba en el medio. Si bien con el decreto de Artajerjes en el 457 a.C., ellos ya estaban, y esto es profecía, claro, no es historia, sí. O sea, la historia, podríamos decir, se ejemplifica en la profecía. Si bien ellos ya estaban libres, todavía no estaban libres del todo porque seguían en medio de los conflictos, ¿no? Y lo que está narrando acá es el pueblo de Dios en medio de los conflictos de unos con otros. Entonces, fíjense que dice, por ejemplo, tenemos Daniel 2, sí, donde vemos, yendo a la parte de Grecia, ¿no? Que solamente sabemos que era un muslo de bronce. Claro. Luego, en el capítulo 7, tenemos una bestia, que es un leopardo, que ya nos agrega algo más, Sí. que es velocidad y que se va a dispersar en 4. Sí. Luego tenemos un carnero, con un cuerno prominente. Sí. Y ahora no solamente a todas estas características, sino que nos dice, bueno, ahora les voy a contar qué es lo que pasa con Grecia y lo que viene después. Bien. O sea, no solamente nos habla de representación, sino que ahora nos da detalles y nos cuenta, bueno, va a haber una guerra entre este y va a haber un detalle más. Cómo Jesús, como Dios, nos cuenta la historia y cada vez le va dando más detalles a lo que él ya había contado. Se dan cuenta como que hay una amplificación acá, ¿no? Primero va a pasar esto. Bueno, pero en este periodo te voy a dar más detalles. Y después más detalles. Y después más detalles hasta llegar a donde estamos. El siguiente versículo, que está en Daniel 11:11, dice: Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Muy bien. Entonces podríamos decir que ya estudiamos de que cuando habla del rey del sur, ¿de dónde viene el ataque? De Egipto. De la zona de Egipto. Y cuando hablamos del rey del norte, ¿de dónde viene el ataque? De la zona de Siria, Babilonia. De la zona de Siria, Babilonia, exactamente. Ahora, ¿cuál es el rey que se va a enfurecer y por qué se va a hacer un ataque? Bien.
Vamos a ver ahora, utilizando esta multitud grande, ¿no? Polibio, el principal historiador antiguo de este periodo, dice que el ejército de Antíoco, el rey del norte, se componía de 62.000 infantes, 6.000 jinetes y 102 elefantes. Las tropas de Ptolomeo eran más o menos equivalentes en número. O sea, bastante... Tenían 102 elefantes, eso me parece un dato muy interesante. No solamente tenían caballos, sino que a eso se le agregaban elefantes. El poderío que tenía era tal que tenían 62.000 personas en el ejército. O sea, para la época era muchísimo. Entonces había una multitud grande de ambos lados. Ahora, ¿cuál es la batalla que se refiere acá? Porque hay varias batallas, estaban constantemente en guerra, ¿no? El norte y el sur. Hay una guerra muy particular que es la batalla de Rafia, que se da en el 217 a.C. Podemos decir que se da una guerra entre, como pueden ver en pantalla, reyes del norte con reyes del sur. Como ya dijimos, hay varios Antíocos, hay varios Ptolomeos. Ahora, hay algo interesante en este versículo y en este detalle que nos da, que dice que Antíoco III sufrió una derrota que perdió aproximadamente 10.000 infantes, 300 jinetes, y del total de sus ejércitos, 4.000 personas tomaron como prisioneros. Entonces, ¿quién venció? Venció el sur ahora. Claro. Los Ptolomeos ahora como que toman venganza de la guerra anterior que perdieron. Fíjense que en realidad lo que viene narrando Daniel 11, y es lo que venimos hablando de los detalles, es: yo te ataco y mato a tu familia, entonces en venganza yo te ataco y mato a tu familia, y así sucesivamente, guerras de uno contra otros, despiadadas, donde mucha gente muere y donde acá no importa en realidad las personas, sino ver cuál es el rey que más conquista. Claro. ¿No? Estamos en el medio donde a estos generales, a estos reyes, a estos emperadores, les importa muy poco la gente. Claro. Lo único que les importa es ellos. O sea, el egoísmo es tal que solo les importa podríamos decir, su posición, y también el querer cobrar venganza de algo que pasó. Y estamos en medio de un conflicto bélico. Sí. Daniel 11 se desarrolla en un conflicto bélico que se aplica, pero avancemos porque no solamente se aplica en el pasado, sino que esto tiene una connotación, una interpretación espiritual, que es lo que quiero que vayamos a desarrollar a medida que avancemos con estos versículos. Bien, vamos ahora al versículo 12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Entonces, ¿quién es el que ganó, que se llevó la multitud? El rey del sur. El rey del sur, un tal Ptolomeo. No vamos a, como siempre decimos, ¿no? Si bien vamos a hablar de detalles, no vamos a enfatizar en esos detalles de los nombres de los reyes, ¿no? Entonces un Ptolomeo se gana, en este caso le da gana a Antíoco III, y dice que se enorgullece porque va a derribar a muchos, que fuimos lo que pasó. Sí. Ustedes después pueden ir a estudiar bien la historia en el 217 a.C. Pero ¿qué pasó? Su corazón más no prevalecerá. Más no prevalecerá. Ahora, ¿por qué? ¿Cuándo pasa esto? ¿En qué batalla sucede? Que ya la dijimos, ¿no? Claro. Pero fíjense que este detalle se cumple en la historia. Bien, dice, no prevalecerá. Por su indolencia y libertinaje, Ptolomeo no supo aprovechar su victoria en Rafia. Mientras tanto, durante los años 212 y 204 a.C., Antíoco III empleó sus energías en la recuperación de sus territorios orientales y emprendió exitosas campañas hasta la frontera de la India. Mientras el Ptolomeo en el sur festejaba, vivía su vida de libertinaje, claro. Antíoco III dijo, bueno, que perdió, dijo, bueno, ya que no voy a ir hacia el otro lado. Claro. Me voy a extender hacia India. Y empieza a extenderse su, podríamos decir, su poderío. Estas batallas que se dan entre ellos y el querer inducir nuevos territorios, el querer traer nuevos territorios a Grecia, es lo que hace que se despierte Roma. Entonces en estos versículos todavía, como ya dijimos, Roma no está en su mayor auge, claro, como imperio, pero todo esto son gotitas que van rebalsando el vaso, claro, ¿no? Son gotitas que van haciendo que el vaso llegue a su límite
y rebalse. El despertar de Roma, podríamos decir. Exactamente. Entonces, el versículo 13, ¿cómo avanza diciendo? Y dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Entonces, ¿quién es el rey del norte acá? Antíoco. Un Antíoco. Uh-huh. Antíoco III, ¿no? Es un Antíoco que dice, bueno, me ganaron, ahora tengo más territorio, fíjense, porque va a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y pasados unos años vendrá con un gran ejército y muchas riquezas. Uh-huh. Mientras Ptolomeo festejaba su victoria y desperdiciaba su tiempo, Antíoco dijo, no, yo tengo que crecer, claro, ¿no? Yo tengo que fortalecerme, pero con el fin y el único fin de vengarse de su primera batalla perdida. Entonces dice que volverá. ¿Y qué significa que volverá? El ascenso al trono del niño Ptolomeo V dio a Antíoco III la oportunidad de vengarse de los egipcios. En el 201 a.C. invadió nuevamente Palestina. ¿Otra vez quién está en el medio? Israel. Israel en el medio, ¿no? Sufriendo. Fíjense que años después, y luego de unos años, dice la historia, dice que es probable que aquí se haga referencia al periodo de unos 16 años, o sea, yendo al 201 a.C., entre la batalla de Rafia y la segunda campaña de Antíoco contra el sur. Quiere decir que va a haber un periodo donde Antíoco va a decir, bueno, voy a empezar a conquistar no solamente hacia India, sino que voy a empezar a ir ganando terreno hacia el sur. Claro. Y si el rey del norte, ¿no? El norte, claro, era la zona de Siria, uh-huh, ¿quién estaba al sur? Israel. Y sí. Entonces, ¿quién queda en el medio de esta batalla de nuevo? Israel. Israel. Como siempre. O sea que 16 años después de esta batalla, que pierden, el contraataque vuelve otra vez a tener incidencia en el pueblo escogido. Ahora, yo no sé cómo somos cada uno, uh-huh, pero si yo tuviera un vecino arriba y un vecino abajo, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo vivo en un primer piso, pero si por ejemplo viviera en un edificio y el vecino claro, de arriba se pelea todo el tiempo con el vecino de abajo, ¿estaría contento yo? Y no, escucharía todo el tiempo. ¿No? O por ejemplo, si vivimos en una casa, tenemos a un vecino del otro lado, de un lado que le gusta poner música y a otro que no. Y se pelean todo el tiempo porque están. ¿Uno se molesta o no? Sí, obvio que se molesta. Ahora imagínense ustedes que el vecino tenga poder militar y el otro, del otro lado tenga poder militar y esté todo el tiempo peleándose. Uh-huh. ¿Cómo quedarían ustedes? Y destrozados seguramente. Ahora, pensemos en esto. Estamos en el medio de un conflicto, lo decimos muchas veces. Sí, es verdad. En un conflicto espiritual. Uh-huh. ¿Cómo estamos situados, cómo estamos parados en este conflicto espiritual? Buena pregunta, ¿eh? Porque hacia un lado está el Señor. Claro. Y hacia el otro lado está Satanás. Acá no hay términos medios, no. Puntos medios. Es uno o Ahora, en esta batalla, ¿cómo estamos parados? Las decisiones que tomamos, uh-huh, ¿no? ¿Hacia quién nos está acercando? Claro. ¿No? O sea, ¿somos conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, las batallas que hay? ¿Somos conscientes de que como hijos de Dios tenemos que vivir una vida en constante batalla espiritual? Y esa batalla espiritual muchas veces se vuelve carnal, Mariano. Sí, muchísimas veces. Porque podemos hablar que tenemos luchas con el enemigo. Uh-huh. Y lo podemos ver o no, porque se puede hacer visible, ¿no? Sí, también. Pero por ahí no lo vemos, pero sí estamos luchando con alguna enfermedad, Uh-huh, alguna consecuencia de lo que hace el enemigo, ¿no? claro, Con alguna mala decisión, quizás tomamos alguna decisión en el pasado y eso nos genera una mochila muy pesada que no queremos cargar más. uh-huh, es verdad. Quizás no hicimos nada, pero porque Por consecuencia de otra persona, consecuencia de otra persona estamos un pasando tercero, por un mal uh-huh, momento. ¿Y cómo estamos actuando en medio de estas batallas? Claro. ¿No? ¿Cómo estamos enfrentando ese conflicto? ¿Estamos confiando en el Señor o no? Muy buena pregunta. Interesante, ¿no? Para pensar y reflexionar mucho. Exactamente. Entonces vamos a ir al siguiente versículo, Mario. Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres tribulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Interesante. Dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur.
¿Está hablando del tiempo del fin acá? No. No. ¿De qué periodo está hablando? Ahí el periodo del 201 más o menos. Aproximadamente el año 200 antes de Cristo. Bien. Aproximadamente. Entonces dice que en este periodo, hombres turbulentos de tu pueblo. Entra en Israel ahora adentro. Exactamente. ¿A quién le está hablando el ángel? A Daniel en este caso. Y si le dice de tu pueblo, vuelve a ser Israel. Entonces, claro, obviamente, si se están peleando entre todos, vamos a pelear. Y estoy en el medio, no me puedo quedar de brazos cruzados. Hay que defenderse. Aparte, hay una guerra que no es solamente de territorio acá, ¿no? Recuerden que lo que venimos hablando es que gane el rey del norte significaba que los dioses del norte eran más que del sur. Del sur, sí. ¿No? Y así sucesivamente. ¿Cuáles eran los dioses? Y los dioses tenían que ver también con la adoración, claro, con el tipo de adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es el tipo de adoración que prevalece, ¿no? Entonces, el pueblo judío, en medio de estos conflictos, esto iba cambiando constantemente. Es verdad. ¿No? Y ellos... Vamos a leer primero este pensamiento, Mariano. Dice, los judíos, profundamente afectados por las guerras de los Seleucidas y Ptolomeos, viviendo en una Palestina que cambiaba de manos cada pocos años, se levantaron en armas, las guerras macabeas, para lograr la independencia y con el sueño de cumplir la visión, es decir, de establecer de una vez por todos el reino de Dios, pero habría de fracasar en su intento, ya que luego de un breve respiro, en el 63, Palestina fue transformada en provincia romana. Entonces, hay un emperador que ataca exclusivamente, pero eso no lo vamos a estudiar hoy, porque dijimos, si bien después de Antíoco III, ¿quién viene? Cuarto, perdón. Antíoco IV. Sí. O sea, después del 3, ¿cuál viene? El 4. Entonces, dijimos que la sucesión eran por nombres. Hay algo muy particular con este Antíoco, y del 14 en adelante se dan unos eventos que son interesantísimos, que no vamos a narrar en detalle, pero que sí vamos a destacar algunos eventos más importantes. En este periodo del 200 en adelante, diríamos del 200 al 0, porque hasta que venga Cristo, ¿no? Hasta que vino Cristo por primera vez, pasaron cosas, podríamos decir, que cambiaron el rumbo de la historia. No solamente ahora los reyes del norte peleaban con los reinos del sur, sino que se metían con la adoración de Israel. Claro. ¿No? ¿Y esto es guiado por quién? Y por Satanás. Por Satanás, acá no hay vuelta que dar. No. ¿No? Si bien son reyes que se atacan entre sí, hay una agenda detrás que tiene que ver con aquello que es 100% satánico. A ver, pongámonos a pensar un poquito. Hoy en día hay guerras, ¿o no? Sí. Sin ir más lejos, Rusia todavía sigue en guerra con Ucrania. Con Ucrania y todos los que se alían, ¿no? ¿Vos crees que Dios manda la guerra? No creo. Hoy en día hay intereses detrás de esto, ¿no? Sí. Siempre. Hay intereses detrás que tienen que ver con negociados, que ya todos sabemos, ¿no? Y no vamos a hablar de esto en profundidad. Pero ahora, en este periodo, ¿no había intereses también? Sí, obvio que había intereses. Fíjense que Satanás también está por detrás de todo esto. Él está intentando destruir al pueblo. Y cuanto mayor cantidad de gente vaya al descanso o muera sin conocer a Dios, es una victoria para él. Exacto, la verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para impedir esto? O sea, no vamos a poder impedir el desarrollo de la historia, pero sí podemos hacer nuestra parte para incentivar a que el mundo entero conozca la verdad. A que el mundo entero conozca que Cristo pronto viene. A que el mundo entero conozca que hay una solución a los problemas. Que este mundo que está en decadencia y que va cada vez peor, no tiene solución. Pero nuestra vida puede tener un giro y podemos tener esperanza en medio del caos. Claro. Podemos tener paz en medio de tanta lucha. ¿No? Podemos vivir con esperanza. Pero ¿qué estamos haciendo para llevarle esto a otros? Qué buena pregunta esa también. Y ahora quiero, Mariano, vamos a aprovechar esta, podríamos decir, segunda parte del mismo programa, ¿no? Sí. No vamos a avanzar en cuanto a versículos de Daniel 11, pero sí en cuanto al principio de esto del rey del norte y del rey del sur. Perfecto. ¿Qué significaba el norte-sur y qué significaba el rey del norte y el rey del sur? Porque si bien hablábamos
de que se aplican tienen una interpretación, Sí. tenemos que dar bases bíblicas, ¿no? Obvio. Entonces, para empezar, podríamos decir que la Biblia utiliza la unidad norte-sur para explicar la totalidad del espacio terrenal. Bien. Entonces, Daniel 11 nos ubicamos ahí. Rey del norte y rey del sur, dijimos, zona de Siria y zona de Egipto. Pero en la interpretación estamos hablando de la totalidad. Esto que se ejemplifica en ese sector, Claro. en realidad tiene una connotación total y a nivel mundial, Bien. ¿no? Entonces, lo que se aplique y lo que se aprenda en Daniel 11, no solamente tenemos que aplicarlo y dejarlo para ese periodo, Sino aplicarlo para todo el periodo. sino que hay que interpretarlo y traerlo a la totalidad del mundo. Bien. Entonces, ¿se me ocurrió a mí que es todo el mundo? No, debe tener una base bíblica. Y esa la podemos encontrar en Salmos 89, versículos 11 y 12, que dice: Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón, cantarán en tu nombre. Tuyos son los cielos y también la tierra, dice, ¿no? Sí. Entonces después el hebreo tiene en su literatura algo muy hermoso que es como que rectifica con una frase lo que dijo en la primera. Claro. Entonces cuando habla, tuya también es la tierra, cuando es lo mismo que decir, lo amplifica, ¿no? Y lo dice, el norte y el sur tú los creaste. Hablando de la totalidad del mundo. Entonces, si bien las guerras del norte y el sur, los reyes del norte y del sur, se aplican a los seleucos y los ptolomeos, también podemos aplicar que esto tuvo consecuencia a nivel mundial. Lo que vamos a ver en Daniel 11 no solamente lo podemos aplicar en ese periodo y ahí, Sino que lo podemos llevar sino hasta que estos tiempos. vamos a ver, claro, cómo Daniel 11 se sigue desarrollando hasta el tiempo del fin y pasan cosas que nos van a pasar a nosotros hoy, si no lo estamos viendo con Daniel 12, con Rubén cuando lo estudiamos. Otro texto más. En Ezequiel 21, 3 y 4 dice: Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Exactamente, contra toda carne desde el sur hasta el norte, quiere decir la totalidad del planeta. Entonces, ¿está bien decir que los reyes del norte y del sur, o sea que los puntos cardinales norte y sur, en realidad se aplica a toda la Tierra? Sí. Es correcto. Entonces, sabiendo que el norte y sur se aplica a toda la Tierra, el norte, ¿a quién hace referencia? Y el sur, ¿a quién hace referencia en los versículos que van a venir más adelante? Okay. Porque vamos viendo que los versículos se van desarrollando con la historia. Sí. Pero yo te pregunto, Mariano, ¿hoy qué es Grecia? Es un lugar. Un país. Sí. ¿No? Sí. Roma También. es la capital. Es un lugar. Exactamente. ¿Son potencias mundiales hoy? No. Entonces quiere decir que se terminó ahí y No, que, no, todavía sino no. que hay que reinterpretar algunas cosas. Bien. Entonces, ¿por qué más adelante le decimos algo que representa el norte y Claro. algo que representa el sur? Es lo que vamos a aprender ahora. Bien, la referencia al norte en la Biblia. El norte es el representante bíblico del mal, que usurpa a Dios. El cuerno pequeño viene del norte. Asimismo, los profetas identificaron el mal y la tragedia como provenientes del norte. Entonces, el rey del norte, ya vimos que el rey del norte y el rey del sur son elementos que utiliza Satanás en su guerra ¿contra quién? Contra Israel, o contra el pueblo de Dios. Contra el Exactamente, Altísimo, ¿no? exactamente. Fíjense cómo se aplica esto, ¿no? Ptolomeos, Seleucos contra Israel. Rey del norte, rey del sur contra Israel. Rey del norte en su interpretación. Rey del sur en su interpretación contra el pueblo de Dios. Fíjense que siempre hay una batalla, ¿no? Sí. Que se está dando. Entonces dice que acá el norte específicamente tiene que ver con el mal que usurpa a Dios. Pero vamos a ver por qué. Bien, vamos a ir a Isaías 14:31 que dice: Aulla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrás del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. Fíjense qué interesante como que del norte Vendrá el humo, ¿no? vendrá el castigo, como del norte, el mal. como hablábamos acá, ¿no?
que identifican que el mal y la tragedia vienen del norte, ¿no? Ujú. ¿Puede venir algo malo de Dios? No. Entonces, si es el mal, ¿por qué está el mal en esta tierra? Y por una decisión, ¿no? Por un engaño. Al Exactamente. inicio, ¿no? Al principio de todo. Adán y Eva le creyeron a Satanás. Ujú. Y entonces la consecuencia de desobedecer a Dios y escuchar a Satanás vino en el caos que hoy estamos viviendo. Entonces el norte tiene que ver con esto, con algo que viene con algo que tiene que ver con el mal, Ujú. ¿no? Fíjate que dice Jeremías 1:14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y hay muchos versículos más, Sí, y obvio. muchas profecías más, pero que no podemos detallar ahora, pero que si ustedes quieren profundizar, nos pueden hablar, nos pueden Ujú. mandar un mensaje, nosotros vamos a contestar. O inclusive en su casa ustedes pueden leer, pero si les gustaría tener alguna especie de guía, Claro. pueden hablar con nosotros y les vamos a pasar eso para que podamos profundizar cada vez más. Entonces, ya sabemos que el mal viene del norte, Sí. ¿no? Duchamp dice, Ujú. es también un teólogo que estudia sobre estos temas, dice que el lenguaje tiene su origen en la amenaza planteada por los ejércitos de Babilonia que salían de la medialuna de las tierras fértiles, que eso ya lo estudiamos, Sí, ¿no? sí, sí, lo Que era habíamos la visto. parte norte, Ujú. que si era Siria, la zona de lo que hoy es Irak, y descendían desde el norte. Babilonia, la gran usurpadora, rápidamente adoptó la imagen del norte. Entonces, ¿está bien decir que el norte era Babilonia? Sí, ¿Está bien decir que el norte era Siria? sí, ¿Está bien decir que el norte eran los antíocos y los eleucos? exactamente. Todo está bien, Todo. pero aplicado a una parte de la historia Ujú. tiene una interpretación U otra. u otra. Bien. Fíjense que hay algo más interesante que se nos dice que tiene que ver con un pensamiento seguido a esto. Bien, el vínculo entre Babilonia y el norte halla mayor confirmación en la literatura del antiguo Oriente Medio. En la mitología cananea, el dios de Baal habitaba en el norte. La referencia al norte, ya sea a través de Baal o de Babilonia, trae consecuencias y alusiones religiosas para la usurpación de Dios. Interesante, ¿no? Ujú. O sea, quiere decir que todo lo que venga del norte, interpretado de esta manera, Claro. tiene que ver con movimientos religiosos, Ujú. porque ¿quién era Baal? Es un dios. Un dios de las Claro. religiones ateas, por Claro. decir, que no creían en el Dios único y verdadero, ¿no? Ujú. Los filisteos, los amorreos, los amonitas, todos los dioses a los que servían, podríamos decir los pueblos que conquistaron la tierra prometida, la misma Babilonia, todos adoraban a un dios. Y fíjense que algo interesante, ¿no? Y el nombre era Baal, de más u otro nombre, Baal era el dios de los que no creían en el Dios único y el Dios verdadero, ¿no? Y se decía que él habitaba la tierra del norte, o sea que esto de que el norte es de Baal, el norte tiene que ver con Babilonia, Claro. que el norte tiene que ver, no es solamente para aquellos estudiosos de la Biblia, sino que en ese periodo de la historia ya se asociaba esto, Claro. Ujú. ¿no? Al norte con Babilonia y con los dioses de Babilonia. Claro. Ahora, ¿por qué ustedes creen, ustedes les pregunto, y a vos Mariano, que el norte se asocia a Baal y a todos los malos, diríamos? Y tiene que haber ahí una influencia, ¿no? De algún personaje que conocemos mucho. Entonces, fíjense que hay algo interesante. Satanás mismo quiere asentar su trono a los lados del norte. Ujú. Entonces, en esta guerra, el rey del norte, en la aplicación, podríamos decir que se le da, tiene que ver con todo movimiento religioso Sí. que tergiversa lo que Dios quiere enseñar. Claro. Todo aquello que tiene que ver con, podríamos decir, religiones que se quieran poner en lugar de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Interesante, ¿no? Sí, Acá es... tremendo. Ustedes después tienen, igual hay otros programas donde Sí. hablamos acerca de Satanás, Sí, porque sí, se sí, le sí. aplica esto a Satanás, ustedes lo pueden ver. Y dice, ¿no? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, queriendo ser igual a Dios, ¿no? Claro.
a los lados del norte, dice, sobre las nubes. ¿Y quién quiere ser? Semejante al Altísimo. Semejante al Altísimo. Es interesante entender de que estos poderes del norte tienen que ver, si bien el sur también tiene influencia de Satanás, diríamos, estos movimientos del norte tienen que ver con esos movimientos religiosos, que ya vamos a ir estudiando más en detalle. Tiene que haber un movimiento religioso que quiera usurpar el lugar de Dios, que en la tierra tome el nombre de Dios y quiera quitarle a Dios la potestad que Dios mismo merece. Claro. Y fíjense que hay algo interesante, una referencia similar a Babilonia aparece en el libro de Apocalipsis, donde declara que el cuerno pequeño es el usurpador de Dios en Babilonia. Y lo vamos a leer, Mariano. Dice así, en Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces podríamos decir que Babilonia, Sí. que es la Babilonia que ya lo estudiamos, ¿no? La Babilonia espiritual, que no es la misma que la Babilonia terrenal, si bien tiene los mismos principios, Claro. de querer usurpar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios y tomar, querer sentarse en el trono de Dios y querer tomar las decisiones como si fuera Dios, se cumplen en alguien, ¿no? Claro. En ese cuerno pequeño también del que hablábamos, ¿no? Entonces, díganme ustedes, ¿conocen alguna religión que se hace pasar por Dios, que cambia la ley por querer ser como Dios, no guardar los 10 mandamientos? Alguien que diga ser el Dios, tener el poder de perdonar los pecados. Claro. ¿No? No vamos a dar nombre, pero no hace falta dar nombre. Creo que ya muchos saben de a qué quién estamos se hablando. aplica, ¿no? Pero sí, el reino del norte hace alusión a este poder que va a intentar cambiar y ser igual a Dios. Bien. Y Satanás dice, ¿no? A ver, voy a ponerme a pensar un poquito. Está bien, pero si la gente no quiere creer en Dios, Claro. si ¿Qué la pasa? gente no dice no creer en Dios y no quiere tener nada que ver con ninguna religión, ¿qué hacemos? También los tengo que buscar esas Entonces, personas, ¿no? Claro, entonces dice, tengo que tener un plan B, tengo que tener otra cosa. Claro. Y ahora aparece en escena El sur. el sur en la Biblia. ¿Cuál es la referencia en el sur en la Biblia, no? En Daniel 11:43, el sur representa a Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y ya vamos a llegar a este versículo, ¿no? Pero el sur representa a Egipto. Bien. ¿Qué tiene que ver Egipto con el pueblo de Israel? Y bueno, los tuvo cautivos, los tuvo como prisioneros un tiempo, bastante, ¿no? Entonces hay relación. Sí, hay relación. Era, diríamos, ¿era algo ajeno al pueblo de Dios Egipto? No. ¿O Babilonia? No. Fíjense cómo Dios podríamos decir, con lo que ellos habían vivido, con sus propias experiencias, les trataba de explicar a Daniel lo que iba a suceder. Claro. Después de él y en el tiempo del fin. Daniel no habrá entendido mucho de estas cosas. Claro, sí. Porque todavía no eran de su tiempo. Es más, él dice, yo me quedé turbado, dice, Sí. yo no podía entender. Entonces dijo, no, paciencia, porque esto es para el tiempo del fin, que ya vamos a llegar. Ahora, si decimos que el reino del sur, que ya lo estudiamos, ya lo leímos, pero acá era nomás un versículo más para poder corroborar que el sur era Egipto. ¿Qué representa? Porque literalmente se cumple. Claro. Ahora, ¿qué representa Egipto en la Biblia y sobre todo en estos pasajes que estamos estudiando, Mariano? Bien, en este caso el faraón en su rechazo orgulloso de Dios, no este rechazo que tuvo faraón por su orgullo ante Dios. Lo podemos encontrar en Éxodo 5:2. Y faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El faraón, Ramsés, Sí. se había criado junto con Moisés. Ellos habían estado cautivos aproximadamente 400 años, pero había algo que ya había sucedido, que Dios le había dicho a Abraham que ellos iban a estar cautivos. Claro. ¿No? Entonces el pueblo empieza a pedir a Dios libertad. Claro. No, estaban cansados de vivir como esclavos. Entonces Dios, a través de Moisés, envía a Moisés, el libertador,
hablar con el faraón para que deje ir a su pueblo. Y en pocas palabras, o sea, todos conocemos las plagas. Sí. Todos escuchamos hablar de las plagas de la rana, del agua en sangre, de las langostas, del granizo, de la muerte del primogénito. Todas estas plagas se dieron porque el faraón rehusó obedecer la voz de Dios. Claro. Si el faraón, cuando fue al pueblo, cuando fue a hablar con Ramsés, y le dijo, deja ir a mi pueblo, y Ramsés le hubiese dicho que sí, no hubiesen caído ninguna de las plagas. Claro, es verdad. Pero sin embargo, el faraón dice, ¿quién es este para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿No? En otras palabras, en la creencia popular del pueblo de Egipto, quien era faraón en realidad era un representante de Dios. Es verdad, sí. De su Dios. Sí, sí. ¿No? De Ra. El dios del que sol. era el sinónimo de Baal, ¿no? Del dios Ra. Entonces decía, no, yo soy Dios. Claro. ¿Y por qué voy a hacerle caso a otro Dios? Fíjense que hay un principio que se destaca acá, que tiene que ver con creerse que uno es Dios, Sí. ¿no? Y que no hay un Dios por afuera. Claro, o superior a él, O ¿no? superior. Fíjense que hay algo más importante y otro detalle que destacan acá los profetas. Los profetas consideraban que una alianza con Egipto era desplazar la fe de Dios hacia la humanidad. La fe en la humanidad en reemplazo de la fe en Dios. Claro. No sé si escuchaste alguna vez de que tenés que confiar en vos mismo, que solo vos mismo y que a través de vos Sí. mismo y que... La autoeficiencia, autosuperación, hay muchos libros de autoayuda también, ¿no? Entonces, ¿está mal creer en uno mismo? No, está No. bueno. El problema es cuando el creer en uno mismo desplaza a Dios a un segundo o tercer Claro. plano. Vamos a ver un ejemplo de una profecía del profeta Isaías con respecto a este tema. Capítulo 31, versículo 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y en su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender a Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. En otras palabras, el si yo no veo, no creo. Claro. No, si no ves porque no existe. Ujú. Si dice, ¿no? En otras palabras es mudar mi fe en Dios a mi fe a lo tangible. Claro. No, porque si yo no lo vi quiere decir que no existe o que no está, que no es presente. Ujú. Y vos sabés que esto golpea mucho en la actualidad, pero hoy en día cada vez es menos, ¿no? Sí, sí. En el creer que uno puede sin Dios, Claro. ¿no? Por un lado tenemos al rey del norte, que diríamos es un poder que quiere ser como Dios y quiere usurpar a Dios y a cumplir la función de Dios. Y por el otro lado tenemos al sur, donde nos dice que en realidad no existe Dios porque las fuerzas están en mí. Ujú. Por un lado, uno que quiere ser igual a Dios. Y por el otro lado, alguien que me dice que Dios no existe, Claro. ¿no? Entonces, ¿a quién se interpreta? ¿A quién podemos aplicar más adelante, en los versículos que vienen más adelante al sur? Y acá, como pueden ver en pantalla, se puede aplicar al ateísmo, ¿no? El sur simboliza en la tradición bíblica el poder humano sin Dios, lo que se conoce como ateísmo. Y decime, Mariano, a ver, ¿hay algún científico que sea ateo? Sí, hay muchos. ¿Conoces a alguien? No, hay muchos. Por ejemplo, ¿conoces algún pensamiento con alguna corriente actual Ujú. que hable que Dios no existe? ¿Que Dios no es creador? Sí, Por ejemplo, tenemos el evolucionismo. la gente cree en evolución. Si bien hoy los científicos cada vez están desestimando más la idea de sucedió esto por casualidad, Sí. y hablan de un plan diseñado, o sea, si hay un diseño inteligente es porque un ser superior lo creó. Lo creo. Ujú. El evolucionismo afectó mucho Sí. a estas creencias en Dios. Ujú. E inclusive el mismo Darwin era un teólogo, él creía Claro. en Dios, ¿no? Entonces, el creer en la evolución también tiene que ver con no creer en un Dios creador. Exactamente. Entonces, fíjate cómo Satanás ataca a
al pueblo elegido, cómo ataca a Dios en realidad, a través de todos los flancos que puede obtener, ¿no? Busca un montón de estrategias. Claro. Y nosotros muchas veces queremos predicar usando la misma estrategia para todos lados. Sí, ¿no? totalmente. Queremos vencer y ganar queriendo hacer siempre lo mismo y quedándonos en cosas que quizás tendríamos que mejorar, tendríamos que ver otras estrategias de poder llegar a las otras personas. Exactamente. Y hoy en día con toda la disponibilidad y con toda la tecnología que tenemos y con el alcance principalmente, ¿no? Con todo el alcance que tenemos a través de un clic, un link, un mensajito, que podemos llegar literal al otro mundo en segundos. Exactamente. ¿Por qué quedarnos con lo anterior si podemos, sin desvirtuar el mensaje, Claro. ¿no? Sin ir desvirtuando el contenido, sí dando nuevos métodos? Claro, es que sí. ¿No? Entonces, muchas veces las personas no nos escuchan porque intentamos hacer lo mismo de la misma manera. ¿No? Hay una frase que dice que no intentemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué es momento ahora? De intentar y probar otros métodos, otras estrategias. No tenemos tiempo que perder. No. Vamos a terminar con dos pensamientos que son importantes, Mariano. El tema del conflicto entre el norte y el sur. Este puede referirse al conflicto que tradicionalmente contraponía a dos enemigos inexorables. Por un lado, el poder religioso eclesiástico, el norte, desempeña el papel de Dios en la tierra, actúa como único intercesor entre la desdicha humana y Dios. Por otro lado, los movimientos filosóficos y políticos, el sur, luchan contra el oscurantismo y el fanatismo con el arma de la razón. El poder de la razón. ¿Empezó esto hoy? No, ya venía hace rato. Ya venía desde antes. Fíjense que estamos constantemente siendo atacados a través de diferentes medios, Claro. ¿no? Porque hoy en día ser cristiano es ser un bicho raro. Sí, totalmente. ¿No? Como que hacer lo que Dios quiere está mal visto. Claro. Como si fuera que estamos en contra de la humanidad. Y déjame decirte algo, Mariano. Estamos en contra de la humanidad. Es que Déjame sí. decirte algo. Estás en contra de la humanidad. Somos una minoría. Sí, Pero eso no quiere decir que no tenemos el poder exactamente. para poder cambiar las cosas. Este mundo tiene solo un final. Sí, y ya lo conocemos. Y ya sabemos cuál es. Pero esto que estamos aprendiendo, ¿para qué lo estamos usando? Muy buena pregunta. ¿Estoy aplicando esto en mi vida? O capaz que estoy tomando como conciencia o estoy abriendo los ojos, despertando de todo lo que está pasando a mi error con estos estudios. Exactamente. Y miren, este término de rey del norte, rey del sur, hasta ahora se viene aplicando históricamente, Sí. pero pronto se va a empezar a explicar de esta manera y nosotros le vamos a ir contando a medida que vaya avanzando los programas. Y el otro pensamiento que dice Mariano, Ambos movimientos constantemente se hacen la guerra mutuamente. Vemos esta lucha interminable desplegada en los ataques de los neoplatonistas, las persecuciones de los emperadores paganos, Nerón, Diocleciano, Juliano, etc. Las corrientes humanísticas surgidas en el Renacimiento, la Revolución Francesa y finalmente en nuestras ideologías actuales y en las formas de gobierno seculares y materialistas. Satanás tiene dos planes, diríamos, a lo Sí. largo de la historia. O me pongo en lugar de Dios. O hago que nadie crea en Dios. Exactamente. Ujú. ¿Y cómo puede hacer que nadie crea en Dios? Sí, a través de los medios de comunicación, Sí, a través de querer convencerte de que esa enfermedad que estás pasando hoy es porque algo hiciste y Dios te está castigando, claro. a través de creer de que quizás lo que hoy te pasa es porque te lo mereces, ¿no? Entonces muchas veces uno tiende a, en vez de confiar sus problemas a Dios, a resentirse con Dios, porque decimos, ¿qué clase de Dios es este que me manda problemas? Me manda todo, ¿no? Si es así, prefiero no estar con ninguno, Claro. ¿no? Entonces, Satanás va a intentar dos grandes cosas. Ujú. O que te opongas a Dios, o tergiversar la verdad a través de religiones Claro. que mezclan la verdad con la mentira. Y sobre todo con un poder que va a tener la autoridad dentro de poco, ¿no? De poder Ujú. decir, yo digo quién adora, cuándo se adora y cómo se adora, ¿no? Totalmente. Y hay que estar preparados para eso. Déjenme decirle que, como siempre decimos, nosotros no tenemos un calendario de fechas No. de 1844 en adelante, ¿no? Tal Pero cual. sí tenemos que ser conscientes
tomar conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Tenemos que tomar conciencia, Mariano, de cómo se está cumpliendo muchas cosas que están en la profecía. Tenemos que tomar conciencia de que la realidad de este mundo está yendo de mal a peor, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta verdad que estamos conociendo en primer lugar? Segundo, entendemos que cuando decimos que somos hijos de Dios, nos estamos poniendo en un lugar de conflicto. Y que uno dice, bueno, sí, Satanás te va a atacar, pero eso suena muy abstracto. Claro. En realidad, ¿entendés que cuando vos decís que sos un cristiano, cuando aceptás a Cristo en tu corazón, quizás eso te lleve a pelearte con tus familiares, con tus padres, porque creen otra cosa, con tu propio esposo, con tu propia esposa? Ahora, ¿estás dispuesto a pagar las consecuencias de eso? O sea, las consecuencias terrenales. Claro, porque es momentáneo. Es momentáneo. Déjame decirte que la recompensa es mucho mayor. Y es eterna. Y es eterna. Entonces estamos viviendo en un mundo en declive, donde todo habla de que en realidad Dios no existe, de que si existe te lo tergiversan, te lo deforman para que no lo entiendas. ¿Estás dispuesto a tomar en alto el nombre de cristiano? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para predicar a Cristo? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para poder trabajar en favor del otro? ¿Para poder contarle al mundo que Cristo pronto viene? ¿Estás dispuesto a que en medio de este conflicto que se tirotean, diríamos, de bando a bando, tener la postura firme y confiar en que Dios pronto viene y que tenemos una misión que cumplir? Dios quiera que tomemos esa decisión y nos mantengamos firmes hasta su pronto regreso, Mariano. Amén. Que así sea. Yo quiero agregar una pauta más a esas pautas que agregaste. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? Conociendo la verdad, la estás aplicando, pero ¿qué estás haciendo con el tiempo y el poco tiempo que queda? Hasta acá el programa de hoy, ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Nos encantaría seguir estudiando, seguir profundizando más, pero nos encontramos en el siguiente programa. Y no se olviden el día de mañana que va a estar el licenciado Rubén Ar avanzando con el capítulo 12 de Daniel, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Espero que Dios lo bendiga mucho y de parte de Perspectiva Siglo XXI les mandamos un gran abrazo.